Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Que llevemos un año, 5 años, 10 años, 15 o 20 años en el Evangelio, pero no hemos estudiado el libro de Romanos, vamos a estar siempre como niños fluctuantes, y así es lo que nos ha pasado en la iglesia cristiana evangélica el día de hoy, ¿verdad? Muchos andan de iglesia en iglesia, ¿verdad? No tienen un fundamento en su fe, fácil caen, se rebelan contra la palabra. ¿Por qué? Porque realmente no han tenido la base sólida, ¿verdad? No han comprendido la justificación, ¿verdad? Ese perdón de pecados que recibimos de parte del Señor, de parte de Dios, y a veces eso es lo que está pasando en la iglesia al día de hoy. Así que todo cristiano es importante que leamos y estudiemos este libro, el libro de los Romanos, ¿verdad? Entonces, el domingo pasado decíamos, ¿verdad?, de que hubo un religioso, ¿verdad?, que al estudiar el libro de Romanos, que fue Martín Lutero, ¿verdad?, cambió su forma de pensar, cambió su doctrina, la doctrina que él había recibido como religioso, la cambió cuando se dio cuenta que estaba erróneo, estaba equivocado. Y así nos puede pasar a muchos también, ¿verdad? Al apóstol Pablo le pasó lo mismo, ¿verdad? Y terminábamos, ¿verdad?, la introducción el domingo pasado, que realmente dice el apóstol Pablo, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por medio, dice, de la fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Realmente, para poder tener la comprensión de la palabra del Señor tenemos que tener fe, pero a veces no creemos en lo que está completamente en la Biblia. A veces no creemos en los milagros que Dios está haciendo. A veces nuestra incredulidad nos hace alejarnos más de la doctrina, ¿verdad?, del Evangelio que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta mañana vamos a seguir estudiando desde el 1 hasta el 3, más o menos vamos a ver lo que Dios nos ha revelado a través del apóstol Pablo, ¿verdad?, de que Dios siempre ha hablado por muchas maneras, ha hablado por medio de la naturaleza, ha hablado a través de los apóstoles, ha hablado a través de los profetas, de los patriarcas como Abraham, ¿verdad?, Moisés, en fin, de muchas maneras nos ha hablado Dios. Y cuando estudiamos a Dios en sí, en su fondo, pues el Antiguo Testamento lo miramos como un Dios así de mucha ira, enojo, ¿verdad? De acá ha castigado a muchos pueblos, naciones, razas, inclusive vemos el ejemplo ahí que el mismo pueblo judío, ¿verdad?, Dios le enviaba que fuera a exterminar a aquellos pueblos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquellos pueblos no eran muy paganos. En fin, nos muestra el Antiguo Testamento como un Dios así de ira, ¿verdad? Pero cuando estudiamos y leemos el Nuevo Testamento, vemos a un Dios de amor, ya manifestado a través de Jesús, ¿verdad? Entonces, realmente, acá el apóstol Pablo nos va a revelar, ¿verdad?, la naturaleza de Dios, la deidad de Dios, el poder de Dios, ¿verdad? Así que empecemos leyendo
el primer verso, donde nos quedamos fue el 17, ahora nos toca el 18, y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre, corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de imagen de hombre, corruptibles, de aves y cuadrúpedos, y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a las inmundicias en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Criador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Tremendo. Oremos. Padre, en esta mañana, gracias, Señor, por esta porción que nos toca que estudiar, en el cual es un tremendo mensaje, que haciendo una radiografía de lo que hicieron nuestros primeros padres y hacen hoy, el día de hoy, vemos lo mismo. Oh Padre Santo, te pedimos, Señor, que este estudio sea transmitido a los cuatro vientos, a través de las vías de comunicación, vías sociales, a través de los que tenemos acá presentes, y que nadie se quede callado, nadie siga tolerando las cosas que estamos viendo en nuestros últimos días, sino que tengamos la oportunidad de decirle a estas personas que hay un Dios misericordioso, un Dios de amor que puede cambiar sus vidas.
Gracias, Señor. Todo te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo rogamos. Amén y amén. Así que este pasaje que acabamos de leer, la verdad que no me alcanzaría media hora ni una hora, pero vamos a tratar la manera de poderlo sacar con la ayuda del Señor. Este primer versículo que acabamos de leer, 18, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Al principio, esta es una revelación de parte de la ira de Dios contra toda injusticia. Como decía yo al principio, muchas personas no aceptan que Dios va a enviar a mucha gente al infierno y prefieren aceptar aquella doctrina que predica: no hay infierno, no hay perdición, sino que solo hay salvación. Estamos viviendo el tiempo de la gracia, y por lo tanto no aceptan que hay una condenación, hay una ira de Dios. Así como estamos en el tiempo de la gracia, hemos pasado más de 2000 años predicando la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo, pero va a llegar un momento que esta gracia será quitada y luego viene la ira de Dios. Y cuando estudiamos el Apocalipsis se dieron cuenta todas las plagas y todos los tormentos que le vienen a la humanidad por haber desobedecido a Dios. Por lo tanto, claro que Dios es un Dios justo, es un Dios de amor, en el cual para Él no se le pasa nada. A usted se le puede olvidar, pero no a Dios. Por lo tanto, necesitamos realmente conocer esa revelación divina, esa naturaleza de Dios. Y Pablo es uno de los que nos muestra acá que la revelación de la justicia de Dios está acá en este libro de Romanos. Cuando dice porque la ira de Dios se revela, ¿cómo se revela esta ira de Dios? ¿Quiere realmente ver? Si quiere saber esta verdad, es con que realmente Dios se ha preocupado desde el principio, desde que creó a Adán y a Eva, cómo salvarle, cómo perdonarle, cómo salvarle de la muerte, del pecado. Nuestros primeros desobedecieron a Dios, Adán y Eva. Y a raíz de esa desobediencia entró el pecado. Pero el plan divino de Dios no era que el hombre pecara, sino que le sirviera por toda la eternidad y no hubiera muerte. Pero por causa de ese pecado, toda la humanidad llegamos a morir una vez. Y después de eso viene el juicio, la justicia de Dios. Así que el castigo está para todo aquel que desobedece a Dios, para el que practica el pecado. Ya Dios hizo una justicia en la tierra cuando envió el primer diluvio, no el primero, porque no va a haber segundo, el diluvio. Pero antes de eso, inclusive habían dos ciudades como Sodoma y Gomorra, en el cual nos muestra el mismo pasaje que estamos aquí leyendo el día de hoy. Cómo cambiaron la naturaleza de los hombres y las mujeres. La maldad fue mucha. Y a causa de haberse propagado la maldad, Dios destruyó no solo al ser humano, sino que a los animales, naturaleza, todo. Y solo una familia pudo ser salva para volver a regenerar, a crear la humanidad en este mundo.
Y muchos todavía no creen que pasó un diluvio, pero los arqueólogos, la arqueología nos demuestra que sí hubo un diluvio. Hay muestras de un arca que quedó allá en la montaña más alta, en el Tíbet. Y por eso Dios no puede pasar por alto el castigo para todo aquel que desobedece la palabra de Dios. ¿Quiere usted saber cuán malo es el pecado? Lo vemos hoy en día en nuestros propios ojos. Cuando a alguien lo están matando, cuando a alguien lo están asaltando, cuando a alguien le están pegando, tremendo. Esta semana me enviaron un video en el cual se revela tal como la persona se comporta durante la semana. Dos hermanas viven en un apartamento. Y una de las hermanas le dice: ay, me miras los frijoles, ay, me lava los trastos, en fin, le deja unas horas y ella se va a comprar comida. Y cuando regresa, encuentra a su hermana chateando, ¿verdad? Los frijoles quemados, todo sucio, y no hizo nada. Y la hermana, bien con ira, llega y le pega a la hermana, la agarra a bofetadas, en fin. Y de paso que hasta se revela ahí que dice: no, pero yo que tenía que irme temprano porque tenía que ir a la iglesia, porque iba a llegar a predicar a Julana de tal, que allá hasta menciona que era cristiana y resulta que maltratando a su hermana. Con una ira tremenda. Así es el ser humano. Y la verdad que es la realidad del ser humano. A veces nos comportamos de una manera, pero ya en la realidad, ¿cómo nos comportamos durante la semana? Es la diferencia. Pero acá vemos pues de que la ira de Dios, ¿verdad?, se ha revelado desde, dice, el cielo contra toda impiedad. Dios es un Dios justo, un Dios amoroso, pero a Él no tolera el pecado. Él ama al pecador, pero no el pecado que hace el pecador, o las maldades pues que practica el pecador. Por lo tanto, Dios siempre va a estar llamando al pecador, por muy cruel que haya sido el pecador, por muchas almas que haya matado ese hombre o esa mujer. Dios le va a amar hasta el final y lo va a llamar para que se arrepienta. Y por eso Dios presentó ese plan divino de salvación para justificarnos a través de la fe en Cristo Jesús. Porque dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder, su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusas. Una vez, un discípulo le pregunta al Señor: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Al Padre nadie lo ha visto porque es en espíritu, pero Dios, Jesús, se manifestó y le dice Jesús: Nicodemo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Yo soy la semejanza del Padre. Y por eso Jesús nos viene a mostrarnos su amor, cómo es el Padre, cómo es realmente su misericordia, su gracia y todo. Y por lo tanto, todo aquel que rechaza al Hijo está rechazando también a Dios. Por eso dice aquí la palabra: no hay excusa, porque se ha revelado
Dios a través de los profetas, a través de su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, está revelado. Y mayormente se viene a cumplir con su Hijo Jesucristo. Así que hay una revelación original de Dios. El universo inclusive nos habla, nos muestra que todo ha sido creado por Dios. Vayamos al Salmo, por ejemplo, 19, de 1 al 3, cuando dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, no es posible que la creación se formó así solo, de la nada. ¿Para qué no? ¿Cómo es posible que aquel evolucionista, ¿verdad? Charles Darwin, ¿verdad? Dice: no, el hombre, primero, antes de ser hombre, era un tepocate, ¿verdad? Un pescadito, y después creció que fue un sapo, y después de un sapo fue un mono, y después de un mono fue un hombre. Así nos presentó la evolución el Charles Darwin, ¿verdad? Ese es antibíblico, es contra la ley de Dios. Y eso es lo que nos enseñan en la escuela, en la universidad, ¿verdad? Y amén, decimos, ¿verdad? Qué triste que hemos llegado a eso. Pero los mismos cielos, el mismo firmamento nos está hablando de que realmente hay un Dios, creador de los cielos y la tierra. Dice: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni oída su voz. Y en el capítulo 14 del libro de Hechos, verso 17, dijo el apóstol Pablo esto: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y una vez que Pablo hasta se sorprendió cuando fue a Éfeso, ¿verdad? Y encontró ahí que tantos religiosos que había, que cabales y imágenes, que dice aquí la palabra, que había ídolos de todas figuras. Y encontró ahí una estatua que decía: al Dios no conocido. Y allí aprovechó Pablo predicarles a estos griegos, a los de Éfeso, para que realmente Dios se había manifestado de ese Dios desconocido que ellos todavía andaban buscando. Ya Pablo lo pudo manifestar a través del Evangelio, la buena nueva de salvación, como dijimos en la introducción. Son buenas nuevas. Y el Evangelio realmente ha sido predicado por años. No hay excusa para nadie ahora si no ha recibido esa invitación del plan de salvación para cambiar el ser humano. Pero el ser humano no puede cambiar así de la noche a la mañana, por sus propios méritos, por sus propios sacrificios, por sus propias penitencias, sino que Dios tiene que hacer la obra en el ser humano a través de Jesús, el Hijo de Dios. Porque solo Jesús puede entrar a morar en el corazón del hombre y cambiarlo. Pero la religión nos presenta la diferente cara de la moneda. Nos dice que usted tiene que hacer esto y esto y esto, y le ponen una lista de todo lo que tiene que hacer para que alcance el cielo. Dice: siendo pues, verso 29, siendo pues linaje de Dios, estoy leyendo Hechos 17. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a otro, a plata, a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Y por eso Dios es un Dios eterno, un Dios de poder, un Dios de deidad. A veces nosotros le decimos a Dios en la oración, y a veces yo cometo ese error también,
Y todos nos lo hemos cometido cuando estamos orando. Señor, si es tu voluntad. Señor, si tú puedes hacer esto, puedes hacer el otro, hazlo. No sé, Señor, para Él no hay nada difícil. Pero a veces nosotros mismos lo limitamos con nuestras peticiones. ¿Por qué limitarlo? Si Dios realmente es un Dios que para Él no hay nada difícil. Él puede crear otros planetas inclusive. Los mismos científicos hoy en día se están sorprendiendo, ¿verdad? Sabemos que ahí nos han enseñado en la escuela que hay tantos planetas, pero hoy han descubierto otros nuevos planetas que nunca los habían visto. ¿Quién ha creado esos planetas? Yo sí, que ya los... Puede hacer los planetas que Él quiera. ¿Ah? Puede ser otra tierra inclusive. Y sí la va a hacer nueva, les cuento. Cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Así que el Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ese dice el ateo, ¿no? No hay Dios. Y eso es lo que dice el necio. ¿Pero por qué necio? Porque ignora, porque es imprudente, porque tiene una presunción de que no existe Dios. Y por eso acá, en este verso dice, de modo que no tienen excusa. La misma creación revela claramente que Dios es el Dios de toda la creación. Amén. Así es. Veamos los otros versículos. Pues habiendo, dice, conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí está el 23. Cuando hacemos excavaciones en toda Guatemala y todo Centroamérica, bueno, más de Guatemala, ¿no? Vemos que nuestros antepasados, los mayas, tenían diferentes tipos de dioses. Y ahí usted va a encontrar, ¿verdad?, imágenes como el leopardo, de un león, de una ave, de un tecolote, de una lechuga, cabal, como dice aquí el apóstol Pablo. Ahí, por ejemplo, en la corporación donde yo trabajo, bueno, las represento, mejor dicho, no soy trabajador de eso. Tienen imágenes cabal de ahí, de las excavaciones de los mayas, que por cierto no tienen permiso para tenerlas, ¿no? Pero hay una ahí, hasta una diosa ahí que dice, la diosa de la luna le llamaban los mayas. Una media luna y un sol ahí. ¿Ah? Entonces, cabal dice aquí la palabra, ¿verdad?, que el hombre se ha inventado dioses de diferentes maneras. Y horrible, por cierto, ¿no? Porque miren lo que le pasó al pueblo de Israel. En lo que Moisés estaba hablando con Dios en el monte Sinaí por 40 días y 40 noches, cuando regresa encuentra a su pueblo danzando, bailando, con alegría, y todo el oro que habían sacado de Egipto lo fundieron, hicieron un dios de oro. ¿Ah? Y un animal, imagínense, un cuerpo de león. Tremendo. Así es el ser humano. Su mismo orgullo lo lleva a hacer cosas desenfrenadas. Así que este pasaje contradice esa teoría de la hipótesis de la evolución. El hombre no está avanzando ni en lo físico, ni en lo moral, ni en lo intelectual, ni en lo espiritual, sino que el hombre va en decadencia cada día más, igual como pasó antes del diluvio. Estamos llegando el día de hoy y usted no se ha dado cuenta.
Yo sí ya me di cuenta. Y fíjese muy bien en los asuntos de hoy que estamos viviendo en todo el mundo. Las mismas autoridades, jueces, presidentes, están a favor del matrimonio homosexual. Están a favor del matrimonio lesbiano, que se casan hombre con hombre y mujer con mujer. Han dejado el plan divino de Dios. Ahora ya la mujer tiene miedo a ver con quién se casa, porque ¿y si este me sale el otro lado? Dice. Porque inclusive hasta hombres que son casados, que han tenido hijos, van a caer en esa inmoralidad. Increíble, pero no crean que solo en los solteros está pasando. Hasta en los casados. Y por eso el apóstol Pablo no se le pasó nada acá. Es cabal la misma tema que Dios ha tratado desde que crió los cielos y la tierra al hombre. Se ha venido prácticamente decayendo. Dios no hizo al hombre imperfecto, lo hizo perfecto para que lo adoraran. Dios inclusive hizo a los ángeles perfectos para que le sirvieran allá en los cielos. Por ejemplo, Lucifer era perfecto desde su creación. Tenía vestido de toda clase de piedras preciosas, hasta que entró el orgullo en su corazón y se llevó la cuarta parte de ángeles del cielo. Por su mismo orgullo se convirtieron en ángeles, en demonios. Y lo mismo quiere hacer Satanás, que al hombre y la mujer vaya a parar donde él va a ir a parar, al infierno. Tristemente, eso es lo que está pasando. Por eso usted prácticamente no va a escuchar este tema ni en otra iglesia, mayormente en las iglesias grandes, porque si no se la van todos. Espero que los pocos que estamos acá sigamos, ¿no? Pero qué triste cuando estas iglesias, en vez de predicar el pecado, en vez de predicar realmente el plan divino de Dios, están predicando solo cómo aumentar sus finanzas, sus diezmos y sus ofrendas. El día de ayer tuve la oportunidad de evangelizar a un mecánico, y no es ni testigo ni nada de eso, ¿va? Pero me contaba que iba a ciertas iglesias. Yo veo como 2 o 3, pero ahorita no hay ni una que asista. ¿Y cuál fue la causa que realmente salió huyendo? Que dice que la primera visita que hizo en esa iglesia, le preguntaron que dónde trabajaba, que allá, y que si podían darle el nombre de su jefe para poder llamar y pedirle una constancia de ingresos para decirle cuándo tenía que diezmar. Me quedé helado cuando me contó eso. Es una de esas que van desde Guatemala. No, me reservo el nombre. Pero eso está pasando. Les quedó quisquilloso para no visitar una iglesia. Pero espero que algún día va a llegar por acá. Al menos le dije, pues voy a mandar una invitación. Ya lo invité, pero solo verbalmente. Así que, amados hermanos, este pasaje realmente nos revela cómo el hombre ha decaído desde el principio. El hombre ha tenido siempre sus sub y bajas, como la montaña rusa, ¿verdad? A veces está así, la vida espiritual así pasa también, ¿verdad? A veces está en alturas, a veces está abajo, ¿verdad? ¿Ah? Pero este libro de Romanos nos va a hacer firmes en la fe, nos va a hacer unos cristianos victoriosos, en el cual no nos vamos a dejar llevar de todo viento de doctrina. No, muchos han pasado por acá, pero sus vientos de doctrina se los ha llevado por otro lado. No han estado firmes. Yo creo que este libro deberíamos haberlo estudiado el segundo, después de Mateo, después de un evangelio, pero lástima que al final lo estamos... Bueno,
Nunca es tarde, ¿no? Yo creo que ni lo vamos a terminar porque aquí, ya Cristo pronto va a venir. O de repente yo parto antes que ustedes. Pero algo les quiero decir, que Dios, en primer lugar, habiendo conocido a Dios, esto quiere decir, conociendo a Dios a través de su palabra, a través de los profetas, ¿verdad? Se rebelaron contra Él. Y aquí estamos hablando de un pueblo, el pueblo judío, que ha caído varias veces. Cada vez que el pueblo judío pecaba, desobedecía a Dios, perdía la batalla. Pero cuando obedecía a Dios, ellos ganaban la batalla. Pues así nos puede pasar en la vida espiritual también. Si usted no está firme en la fe, puede perder la batalla. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre le va a poner tropiezos en el camino. Siempre va a ver cómo usted cae. Como dice Santiago, siempre el enemigo anda como león rugiendo y viendo a ver a quién devora y a quién cae. Pero Dios, en su misericordia, siempre lo llama, lo restaura. ¿Para qué? Para que siga usted firme. Así que la caída del hombre allá en el huerto del Edén es una caída del conocimiento de Dios y de la comunión con Él. Dios siempre busca al hombre, y lo buscaba a Adán, y cuando se le acerca a Dios a Adán, y se asustaba. Ya antes no se asustaba. ¿Y por qué te asustas? Es que estoy desnudo. Encontró prácticamente su inocencia. Tuvo temor de Dios. Y Dios siempre buscando a Adán, al hombre. Dios siempre busca al hombre y a la mujer para que tenga comunión con Él. Pero Dios le rechaza muchas veces. ¿Sabe cuántas veces Dios le estaba llamando a usted, y no quiere obedecer? Por eso dice aquí en segundo lugar, no le glorificaron como a Dios. No le dieron su debido lugar. Su mismo ego, orgullo, autosuficiencia. El hombre se cree independiente y su altivez ha dejado que Dios gobierne su vida. Miren, y ese es el peor pecado que puede cometer el hombre: el orgullo, la altivez. ¿Qué más les dije? Todo eso nos hace alejar de Dios y no dejamos que Dios gobierne nuestras vidas. Y en tercer lugar dice, no le dieron gracias. A veces nosotros comemos y ni se acordamos darle gracias al Señor porque nos dio el pan y la tortilla, ¿verdad? El día de hoy. ¿No le pasaba a usted eso? No se nos olvida que Dios nos sanó de una enfermedad. Se nos olvida que Dios nos proveyó el cheque para este mes. Se nos olvida que nos dio trabajo y no le agradecemos. Así es el hombre ingrato. Por naturaleza, por cierto. Por eso dice acá, en primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, miren lo que dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En todo. No solo cuando nos viene el bonito cheque, cuando estamos en salud, hasta cuando estamos enfermos. Señor, gracias por esto que me llegó. Señor, gracias porque me robaron el carro. Gracias, Señor, porque se me quedó el carro. Gracias, Señor, me chocaron el carro. Hay que darle gracias a Dios entonces. Pero no. Si le chocaron el carro, robaron el carro y empiezan a decir un montón de barbaridades, ¿verdad? Así es el hombre. Por eso dice acá, inclusive hubo un escritor muy famoso en el siglo XV, se llamó Shakespeare.
Shakespeare, digo, aborrezco más la ingratitud en un hombre que la mentira, la vanidad, la murmuración, la borrachera o cualquier otra mancha de vicio. Dijo Shakespeare, lo dijo, imagínense, un hombre pecador, ¿verdad? Pero dice que aborrecía más la ingratitud. Así que dice que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Qué quiere decir eso? Este verbo se envanecieron se deriva de la raíz de la palabra de los judíos como para ídolos, que se llama mataía, es la palabra mataía. Que cuando el hombre rehúsa retener a Dios en sus pensamientos, entonces, ¿qué va a venir a su mente? Vanidades, va a venir un vacío espiritual, va a venir fábulas, filosofías, todo lo que el hombre se imagina. Y por eso en aquel entonces, allá en el tiempo de Pablo, surgieron muchos filósofos, escribían sus propias filosofías vanas. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. Y por eso dice que la palabra aquí se convierten hasta que eran necios. Y esta palabra aquí, necios, se refiere a no ser inteligente, ¿ya? Con un corazón que no tuviera emociones que Dios se las da, sino que emociones pasajeras, ¿ya? Porque acuérdense que el corazón está lleno de emociones, de justicia, de juicio, perdón, y de voluntades, ¿ya? Y esas tres cosas al ser humano se le ha oscurecido cuando Dios no interviene, sino que el hombre vive en tinieblas. Y ese es el problema hoy en día, que mucha gente ha desechado la revelación de Dios, ha desechado al Hijo de Dios y por lo tanto acepta lo que era mentira, lo convierten en verdad, y lo que era verdad lo convierten en mentira. Todo al revés, ¿cierto o no? Y por eso dicen ahí muchos, no, hombre, eso no es malo. Y aceptan cualquier cosa. No lo enfrentan. Y ese es uno de los problemas, lo grave que se está viviendo hoy en la iglesia inclusive. Una filosofía vana, una religión vana. Sabemos que el evangelio no es religión. La iglesia cristiana no es religión. Cristo no es religión. Pero lamentablemente la iglesia cristiana se convirtió en religiosa, igual que las demás religiones, porque no se está viviendo un verdadero evangelio, una verdadera relación con Dios, mayormente con nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a la carta de Corintios, capítulo 1, el apóstol Pablo dijo en el 21, puesto que el mundo, dice, mediante su sabiduría no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esa es la locura, la predicación del evangelio es locura para muchos hoy en día. No importa que a usted lo llamen loco, fanático, a mí me llamen así, no importa, porque lo importante es predicar la buena nueva de salvación. Pero mucha gente no quiere. La persona me decía, no, a mí no me gusta que esos gritos aquí que allá. Tal vez también a mí a veces grito también aquí, va, pero y es cierto. Veamos el siguiente. El tiempo se nos va, ya se me fue. Veamos aquí el siguiente, vamos a ver el retroceso del hombre. Por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia, a los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron en sí sus propios cuerpos. ¿No está pasando eso hoy?
deshonran sus propios cuerpos. Salmo 81, 12 nos lo dice. Salmo 81, 12. Vayamos a Salmo 81, 12. Que por cierto no lo escribí acá. Pero veamos qué nos dice Salmo 81, 12. Aquí lo tengo a la mano. Dice así: los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Mire, cuando Dios está llamando y el corazón del hombre se endurece, no quiere oír, no quiere escuchar, no quiere obedecer, el corazón del hombre se endurece como piedra. Después, aunque hagan lo que quieran, aunque lo viven con el mejor pastor o predicador o sanador, ¿verdad?, se endurece su corazón tanto que ya no quiere saber nada. Y eso es lo que está pasando hoy en día, el retroceso del hombre, ¿ya? Dice, y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Criador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cambiaron la verdad. Por eso muchas personas hoy en día, lo que menos le van a predicar de la verdad, la Biblia. Le van a predicar temas así motivacionales, como ser un empresario exitoso, como tener aumento de sus finanzas, ¿verdad? Y en fin, fama, dinero, todo eso lo da Hollywood, ¿ah? Se lo da a los artistas, pero ¿saben quién está atrás de eso? Satanás. Satanás está atrás de eso, de la fama, de la fortuna. Hace millonarios a los artistas que empiezan, pero cuando ya termina su carrera, bueno, les piden su alma y se lo llevan. Eso hace el enemigo. Y tristemente decirlo, pero el hombre ha caído en esto, en pasiones vergonzosas, ya que dice que aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. La mujer quiere ser hombre y el hombre quiere ser mujer. Y hay hombres que hasta se quitan el miembro porque quieren ser mujeres. ¿Está pasando eso? ¿Saben ustedes que la Biblia dice que el anticristo, el que va a gobernar el mundo antes que Cristo venga, va a ser un homosexual? Uno que no va a amar a las mujeres, sino que va a amar a sus propios hombres. La Biblia lo dice. Y cabal aquí Pablo lo está diciendo. De igual modo también los hombres, dice, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en la lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Pero no, hoy la ciencia dice, los doctores, no, es que mire, es una enfermedad aquí que allá, es una desviación. Lo que pasa es que la mamá, en vez de darle al niño, ¿verdad?, carritos para jugar, le dio muñecas. Y por eso se desviaron. Es la excusa que dan los médicos, ¿verdad? Pero es el pecado. El aumento del pecado, la desobediencia a Dios, lo llevó a ese extravío. De igual modo también los hombres, ¿verdad? Así que hoy en día hasta los gobiernos están a favor de ellos. Manifiestan, salen a las calles a manifestar, ahí lo están apoyando. Qué triste, ¿verdad? Contra la naturaleza de Dios, con una diferencia sexual del ser humano. Como ellos no quisieron tener en cuenta, Dios dice, Dios nos entregó una mente depravada para hacer cosas que no deben. Así que la rebelión de la humanidad pagana incluye el rechazo al conocimiento de Dios.
Sé que no me va a dejar mentir, ¿verdad? Sé que cuando vamos a las universidades entregamos a un nuevo testamento a un alumno, muchos la rechazan. No, yo no quiero saber nada de ese libro. No lo reciben porque no quieren el conocimiento de Dios. En escuelas, universidades, por todos lados nos pasa eso. Nosotros somos menos que Dios. No quieren la verdad, otros sí agradecen porque está dando una Biblia, un testamento a un pecador. Por eso dice aquí el 29 al 31, estando atestado, dice, de toda injusticia, fornicación. Aquí mire, vino una gran lista de todas las perversidades que el ser humano hace. Injusticia, fornicación, perversidad, son más de 21, ¿no? Avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, perversidades, son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males. ¿Cuántos inventores tenemos? Hay muchos inventores, hasta por internet andan inventando cómo sacarle la plata a un cliente de cualquier banco. Son inventores de males. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿No se ha dado cuenta usted todos los días que pasa esto en Guatemala? En Honduras, en Salvador, en todas partes del mundo. Sin misericordia agarran a un niño, lo matan, lo estrangulan, sin misericordia agarran a un anciano, lo golpean, le quitan hasta el bordón le quitan, y lo poco visto que llevaba, su reloj, su celular, sin misericordia. Muchos jóvenes matan sin misericordia a los choferes. ¿Cuántos choferes llevamos ya en este año? Más de 70. Sin misericordia. Da tristeza. Mire, realmente el corazón de Dios realmente se entristece de ver cómo el hombre ha caído en lo más bajo. Hombres o mujeres abandonando a sus hijos. Esta semana me reuní con mi cliente que es empresaria, y me contaba su visión cristiana, y me contaba su visión que ella desea pues socorrer a las madres con hijos, ¿verdad? Sin marido, por cierto, pero resulta que tiene ya 4 que ya empezó a ayudarse a ella, y le llegaron 2 hombres también que fueron abandonados por las mujeres y con hijos chiquitos. Cada uno tuvo que contratarlo como guardián para ayudarlo. En eso hemos caído. La familia ha sido dividida, está destruida. ¿Por qué? Porque no hay obediencia a la palabra de Dios. Y por eso usted va a encontrar ese listado, que no vamos a decir concepto cada uno porque no nos alcanza, nos llevaría otra hora, ¿ya? Pero vamos aquí, mire, esto necesitamos estudiar verso por verso cada domingo, pero no podemos así. Dice acá que ese pasillo criado por el ser humano, después de descartar a Dios, fue llenado de diversos pecados. Y eso es la imagen, la biografía que muestra un corazón fuera de Dios, un corazón que no está inundado del amor de Dios. Todos esos 21 pecados que mencioné, una depravación total, y esos pecados solo Cristo los puede limpiar, los puede quitar de su corazón. Pero si usted viene e invita a Jesús como su Salvador personal, solo Él lo puede hacer. No es la religión, no es, aunque pase usted de penitencia de aquí hasta Esquipulas o de aquí a saber a dónde, no se lo va a quitar. Solo Jesús, si usted lo invita en su corazón. Verso 21 para terminar. Eso, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte.
No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así que tengamos mucho cuidado. No decirle sí a todo lo que el hombre hace. Tenemos que orar por esas personas que lo practican. Que Dios tenga misericordia. Si usted, mi estimado amigo o amiga, que nos está escuchando, nos ve por este canal, si usted ha practicado alguno de estos 21 pecados, es porque en su corazón hay un vacío. Y ese vacío solo Cristo lo puede llenar. Si usted lo invita en este momento y diga esta pequeña y corta oración que inclusive los niños lo hacen en las escuelas, de decir: Señor Jesús, entra a mi corazón. Reconozco que moriste en la cruz de Calvario por mis pecados. Recíbeme como tu hijo, como tu hija. Perdona mis pecados. Sé que moriste en la cruz de Calvario, estás a la diestra de Dios Padre, porque resucitaste al tercer día. No estás en la tumba, estás a la diestra de Dios Padre, intercediendo por mí. Gracias, Señor Jesús, por aceptarme. Entra a mi corazón. Y el Señor, si usted hizo esa oración, el Señor entró automáticamente. Porque por eso Jesús mismo dijo: yo voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con vosotros todos los días hasta que yo regrese a la tierra. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta porción que hemos estudiado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder llevar una vida digna de obediencia a ti, a tu palabra. Te pedimos, Señor, por los que hicieron ese acto de fe, de aceptarte como tu único y suficiente Salvador en esta mañana. Te pedimos por estos jóvenes, adultos, de todas edades, que nos han visto, que han escuchado tu mensaje en esta mañana. Te pido, Señor, que los bendigas, y si alguien está enfermo en este momento, allí en su lecho, en su cama, te pido, Padre eterno, que pongas tu mano poderosa. En el nombre de tu Hijo amado Cristo, te declaramos sanos y salvos. Que lo levantes de ese lecho, de esa enfermedad. Si está en un hospital, lo mismo. Recíbalo, Señor, y levántalo. Que crea que realmente hay un Dios todopoderoso, que no solo salva, sino que nos perdona, sino que nos restaura. No solo nuestra vida espiritual, sino que nuestra vida física. Gracias, Señor, Padre amoroso, misericordioso, porque tú seguirás manifestándote a través de los siglos, por todas las edades. Amén. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor